10 años. 10 años dedicados a una empresa que nunca me valoró como debía. Mi nombre es Elena Montero, y durante una década entera fui la primera en llegar y la última en irme de las oficinas de Grupo Herrera en Madrid. Sacrifiqué vacaciones, cumpleaños familiares y fines de semana por emergencias de último momento. Mi vida personal quedó en segundo plano mientras me convertía en el pilar invisible que sostenía el departamento de contabilidad. Aún recuerdo mi primer día, cuando Antonio, el gerente que me contrató, me aseguró que la lealtad y el esfuerzo siempre serían recompensados. En esta empresa cuidamos a los nuestros, me dijo con una sonrisa que ahora reconozco como ensayada. Yo le creí. Creí en cada palabra mientras me esforzaba día tras día, capacitando a cada nuevo empleado, solucionando crisis antes de que llegaran a oídos de la dirección y sacrificando horas de sueño para entregar informes impecables. Aquella tarde de marzo, el cielo madrileño amenazaba tormenta mientras revisaba distraídamente la lista de bonificaciones trimestrales que había quedado expuesta en la impresora común. No buscaba nada en particular, solo confirmaba que los números coincidieran con mis proyecciones. Fue entonces cuando lo vi. Santiago Vega, 3 meses en la empresa, 3.800 euros. Lucía Domínguez, 4 meses, 3.750 euros. Carlos Mendoza, 6 meses, 3.900 euros. Mi mirada se detuvo en mi propio nombre. Elena Montero, 10 años, 2.100 euros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Releí los nombres, los puestos, las cifras. Quizás era un error administrativo, quizás había malinterpretado algo, pero no, los números eran reales. Me quedé paralizada, con el papel temblando ligeramente entre mis dedos. No era solo una diferencia de sueldo, era casi el doble por hacer exactamente el mismo, trabajo que yo, con una 10ª parte de mi experiencia. Esa noche no dormí. Mi mente no paraba de dar vueltas, recordando cada momento en que me habían pedido un esfuerzo extra, cada promesa de revisión salarial el próximo trimestre, cada «ahora no es el momento adecuado, Elena». Recordé las miradas condescendientes cuando pedí un aumento 3 años atrás y cómo Mercedes, la jefa de recursos humanos, me explicó que debía ser paciente y seguir demostrando mi valía. La mañana siguiente me arreglé con especial cuidado. Elegí mi traje gris, el que reservaba para las reuniones importantes. Me maquillé ligeramente, solo lo suficiente para disimular las ojeras de una noche en blanco. Y practiqué mi pregunta frente al espejo una 12 de veces, modulando mi voz para que sonara firme pero respetuosa. A las 9:30 respiré hondo y llamé a la puerta del despacho de Mercedes. Antonio también estaba allí, revisando unos documentos con ella. Perfecto, pensé. Así no tendría que repetir mi pregunta. «Buenos días», dije, cerrando la puerta tras de mí. «Disculpen la interrupción, pero necesito aclarar algo importante». Mercedes alzó una ceja, visiblemente molesta por la intrusión. Antonio apenas levantó la vista de sus papeles. «¿No puede esperar, Elena?» «Estamos en medio de algo», respondió Mercedes. «Me temo que no», contesté, y noté cómo mi voz sonaba distinta, más segura. «Ayer vi la lista de bonificaciones y quería preguntar por qué los empleados nuevos están ganando casi el doble que yo después de todo lo que he dado a esta empresa durante 10 años». El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Mercedes y Antonio intercambiaron una mirada, y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mercedes se rió. Una risa breve, desdeñosa, como si hubiera dicho algo absurdo. «Los salarios se establecen según las condiciones del mercado actual, Elena», explicó Antonio con tono condescendiente. «Cuando contratamos nuevo talento, tenemos que ser competitivos». «¿Y qué hay de retener el talento que ya tienen?», pregunté, sintiendo cómo mi rostro se acaloraba. «¿Qué hay de valorar la experiencia y la lealtad?». Mercedes se reclinó en su silla, cruzó los brazos y me miró directamente. «O lo aceptas o te vas, Elena.
Así es el mundo empresarial. 5 palabras. 5 palabras que destrozaron una década de ilusiones. No era una negociación, ni siquiera una conversación. Era un ultimátum. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero también algo se forjó. No era rabia lo que sentía, aunque había mucho de eso. Era claridad. Por primera vez en 10 años, veía la verdad sin filtros. Mi lealtad había sido tomada por sentada y me habían subestimado. Entiendo, respondí con una calma que no sentía. Gracias por su tiempo. Salí de aquella oficina como una persona diferente. La Elena que entró creyendo en la justicia del sistema ya no existía. La que salió sabía que tendría que crear su propia justicia. Y mientras volvía a mi escritorio, rodeada de compañeros que ni siquiera imaginaban lo que acababa de suceder, una idea comenzó a formarse en mi mente. La idea que lo cambiaría todo. Aquella noche, el silencio de mi apartamento, en el barrio de Chamberí, me resultó insoportable. Las palabras de Mercedes seguían resonando en mi cabeza. O lo aceptas o te vas. Como si 10 años pudieran desecharse así, sin más. Como si yo fuera un mueble viejo que podía reemplazarse por uno más nuevo y brillante. Intenté distraerme con la televisión, pero las noticias solo hablaban de injusticias y corrupción. Probé a llamar a mi hermana Silvia, pero no contestó. Seguramente estaría ocupada con mis sobrinos. Me serví una copa de vino tinto, un Ribera del Duero que guardaba para ocasiones especiales. Esta no era una ocasión especial, pero necesitaba algo que calmara mis nervios. Sentada en el pequeño balcón de mi piso, contemplando las luces de Madrid, me di cuenta de algo. Durante años había jugado según las reglas, confiando en un sistema que nunca fue diseñado para beneficiarme. Había sido ingenua al creer que la lealtad y el esfuerzo serían suficientes. Este era un juego diferente, con reglas diferentes, y ya era hora de que yo también jugara de otra manera. A las 11 de la noche, dejé la copa vacía y encendí mi ordenador portátil. No tenía un plan concreto, solo sabía que quería documentar todo. Comencé a escribir, primero de forma caótica, todos los incidentes, todas las promesas incumplidas, todas las veces que había visto favoritismos y discriminación. Poco a poco, mi rabia se fue transformando en algo más estructurado, más poderoso. Abrí mi correo electrónico y comencé a buscar. Tenía la costumbre de guardar todo, una manía que mis compañeros solían bromear llamándome la archivista. Ahora, esa manía resultaría invaluable. Encontré correos donde me asignaban responsabilidades sin compensación, promesas de revisiones salariales que nunca llegaron, felicitaciones por trabajos extraordinarios que nunca se reflejaron en mi nómina. Recordé a Luisa, mi antigua compañera que había dimitido abruptamente el año pasado. Todos creíamos que se había ido por una oferta mejor, pero antes de marcharse me había confesado entre lágrimas que no soportaba más el ambiente tóxico. Busqué en mis mensajes privados con ella y encontré detalles sobre cómo le habían negado un ascenso merecido para dárselo a Javier, el sobrino del director financiero. También estaba el caso de Ramón, un hombre mayor que trabajaba en administración, y que fue presionado hasta que decidió jubilarse anticipadamente, justo cuando estaba a punto de alcanzar beneficios adicionales por antigüedad. ¿Y cómo olvidar a María José, que regresó de su baja maternal para encontrar que su puesto había sido reestructurado y sus responsabilidades redistribuidas? No eran solo historias aisladas, era un patrón. Un sistema deliberado para explotar a quienes éramos leales y reemplazarnos cuando resultábamos demasiado caros o inconvenientes. A la 1 de la madrugada, mi portátil estaba rodeado de tazas de café vacías y notas adhesivas. Había creado una carpeta digital con subcarpetas organizadas por tipo de incidente: discriminación salarial, acoso laboral, violaciones de normativas laborales, conflictos de interés. En cada una, meticulosamente, guardé capturas de pantalla, correos reenviados, documentos escaneados.
Recordé entonces que tenía acceso al sistema de gestión documental como parte de mis responsabilidades. Con mi usuario, podía consultar registros que normalmente no vería cualquier empleado. No estaba haciendo nada ilegal. Simplemente estaba utilizando las herramientas que la propia empresa me había proporcionado. Encontré informes de auditoría interna donde se mencionaban discrepancias salariales significativas que debían ajustarse progresivamente, pero que nunca se habían implementado. Descubrí evaluaciones de desempeño manipuladas para justificar la falta de promociones a ciertos empleados, incluyéndome. Vi cómo se habían inflado artificialmente las evaluaciones de otros para justificar aumentos desproporcionados. La adrenalina me mantenía despierta. Cada descubrimiento era como una pieza más en un rompecabezas de corrupción y abuso sistemático. No se trataba solo de mi salario. Era toda una cultura empresarial diseñada para explotar a unos y privilegiar a otros. A las 3 de la madrugada, empecé a redactar un documento formal. No sería una simple queja. Sería un informe exhaustivo, profesional e irrefutable. Comencé con un resumen ejecutivo detallando los patrones identificados. Luego, organicé cada sección por categorías, de infracciones, con referencias cruzadas a los documentos de respaldo. Incluí un análisis de las implicaciones legales basado en la normativa laboral española y las políticas internas de la empresa. Mi mente estaba clarísima, como si toda la niebla de dudas y autoengaños se hubiera disipado. Escribía con una precisión y una determinación que no sabía que poseía. Este documento no era solo una denuncia, era mi declaración de independencia. Mientras las primeras luces del amanecer empezaban a filtrarse por mi ventana, añadí la sección final. Mis recomendaciones. No pedía solo una corrección salarial para mí. Exigía una revisión completa del sistema, transparencia para todos los empleados y mecanismos de control para prevenir futuros abusos. A las 4:37 de la madrugada, revisé el Lintos documento una última vez. 78 páginas de evidencia incontestable. Lo titulé Informe de Prácticas Internas. Solicitud de revisión presidencial. Lo imprimí, firmé cada página y lo coloqué en una carpeta azul que encontré en mi estantería. Me miré en el espejo del baño. Tenía ojeras profundas y el pelo revuelto, pero mis ojos brillaban con una determinación que no había visto en años. Por primera vez desde que entré a trabajar en Grupo Herrera, sentía que tenía el control. No dormí ni un minuto aquella noche, pero tampoco sentí cansancio. Lo que sentía era algo diferente, algo que había olvidado, dignidad. Y mientras el sol de Madrid comenzaba a calentar las calles, tomé una ducha, me vestí con mi mejor traje y preparé un café fuerte. Hoy no sería un día más en la oficina. Hoy cambiaría mi vida para siempre. El edificio de Grupo Herrera se alzaba imponente en el Paseo de la Castellana, con sus 25 plantas de cristal y acero reflejando el sol de la mañana. Entré al vestíbulo principal con la carpeta azul firmemente sujeta bajo el brazo, saludando como siempre a Paco, el guardia de seguridad que llevaba en la empresa tanto tiempo como yo. «Buenos días, Elena. Te veo muy elegante hoy. ¿Tienes alguna reunión importante?», me preguntó con su habitual amabilidad. «Podría decirse que sí, Paco. Hoy es un día especial», respondí, sorprendida por la calma en mi voz. Me detuve frente al espejo del ascensor para comprobar mi aspecto. Me había puesto mi traje negro, de corte recto, el que reservaba para las ocasiones verdaderamente importantes, con una blusa blanca impecable y unos pendientes de plata que me había regalado mi madre. Mi pelo castaño estaba recogido en un moño bajo, profesional y elegante. No había rastro visible de la noche en vela. El maquillaje había hecho milagros con mis ojeras. El ascensor se detuvo en la planta 12, donde estaba mi departamento. Algunas personas entraron, entre ellas Gabriela, una de las pocas compañeras con las que mantenía una relación más allá de lo profesional. «Elena, te estuve llamando anoche para invitarte a cenar con nosotros. Carmen trajo a su nuevo novio, y fue un desastre total», me dijo riendo.
pero luego se detuvo al notar la carpeta azul y mi expresión seria. ¿Todo bien? Todo perfecto, contesté con una sonrisa leve. Te cuento luego. No me detuve en mi escritorio. Pasé directamente frente a la oficina de recursos humanos, donde pude ver a Mercedes hablando por teléfono, gesticulando con energía. Ni siquiera giré la cabeza para mirarla. Continué hasta el final del pasillo y tomé el ascensor ejecutivo, ese que normalmente solo usaban los directores y el personal de alta gerencia. Marqué el piso 25 y respiré profundamente mientras subía. Este ascensor era diferente, revestido en madera oscura, con un leve aroma a ambientador de sándalo y una música ambiental que pretendía calmar los nervios de quienes tomaban las grandes decisiones. Irónico, pensé, que ahora me sirviera a mí para mantener la serenidad. Al abrirse las puertas, me encontré con un mundo distinto al que conocía. La planta ejecutiva era otro universo. Suelos de mármol blanco, obras de arte contemporáneo en las paredes, muebles de diseño y un hino de silencio casi reverencial. Aquí no se escuchaba el constante tecleo de ordenadores o el murmullo de conversaciones como en mi planta. Aquí las decisiones se tomaban en voz baja, tras puertas cerradas. Me dirigí hacia la recepción donde Claudia, la secretaria del presidente, levantó la vista de su ordenador con evidente sorpresa. En 10 años, nunca había subido a esta planta. «Buenos días. ¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con un tono que mezclaba profesionalidad y desconcierto. «Buenos días, Claudia. Soy Elena Montero, del Departamento de Contabilidad. Tengo un documento que me gustaría entregar personalmente al presidente Herrera. Es sobre prácticas internas y cumplimiento legal». Sus cejas perfectamente delineadas se arquearon ligeramente. Pude ver el conflicto en su rostro. No era habitual que una empleada de mi nivel solicitara ver al presidente, pero mi tono formal y la mención al cumplimiento legal activaron sus alarmas. «El señor Herrera está ocupado esta mañana. Tiene varias reuniones programadas», respondió finalmente, consultando su agenda digital. «Entiendo. Esperaré el tiempo que sea necesario», contesté con firmeza, sentándome en uno de los elegantes sofás de la antesala. Claudia me miró durante unos segundos, evaluándome, y luego tomó el teléfono. Habló en voz baja, pero pude escuchar fragmentos. «Empleada de contabilidad. Dice que es sobre cumplimiento legal. Parece urgente». Tras colgar, me dirigió una mirada diferente, una mezcla de curiosidad y algo parecido al respeto. «El señor Herrera podrá atenderte brevemente entre reuniones. Serán aproximadamente unos 10 minutos». «Es suficiente. Gracias, Claudia». Esperé pacientemente, con la carpeta azul sobre mi regazo. Observé cómo el personal de dirección entraba y salía de diferentes despachos, lanzándome miradas curiosas. Era un elemento extraño en su ecosistema, y todos lo notaban. A las 10:15, la puerta del despacho principal se abrió y salieron 3 hombres en traje, hablando animadamente sobre proyecciones financieras. Claudia me hizo un gesto discreto y me levanté, alisando mi falda con una mano mientras sujetaba la carpeta con la otra. «Puede pasar ahora, señorita Montero». El despacho de Eduardo Herrera era exactamente como lo había imaginado. Espacioso, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid, una imponente mesa de roble y estanterías con libros que probablemente nunca había leído. El hombre que se levantó para recibirme tenía unos 60 años, pelo canoso perfectamente peinado y el bronceado artificial de quien pasa los fines de semana en su casa de Marbella. «Señorita Montero, buenos días», me saludó, con una sonrisa profesional mientras me indicaba que tomara asiento frente a él. «Mi secretaria me dice que tiene algo importante que tratar conmigo». Me sorprendió que supiera mi nombre. Nunca habíamos sido presentados formalmente, a pesar de mis 10 años en la empresa. «Buenos días, señor Herrera. Agradezco que me reciba», comencé, manteniendo un tono respetuoso pero firme.
He trabajado en Grupo Herrera durante 10 años, siempre dando lo mejor de mí y creyendo en los valores que esta empresa dice representar. Hice una pausa, observando su reacción. Su sonrisa profesional seguía intacta, pero sus ojos habían adquirido un brillo de cautela. Durante este tiempo, he sido testigo de prácticas que contradicen esos valores y que, en algunos casos, podrían incluso vulnerar la legislación laboral española, continué. He recopilado toda la información en este informe que me gustaría que revisara personalmente. Extendí la carpeta azul sobre su escritorio. Creo que esto es algo que necesita leer. Eduardo Herrera miró la carpeta como si fuera un objeto extraño, potencialmente peligroso. Luego me miró a mí, intentando leer mi expresión, evaluar mi determinación. ¿Ha compartido esta información con alguien más?, preguntó finalmente, sin tocar aún la carpeta. No. Confío en que usted tomará las medidas adecuadas una vez revise el contenido. Su mano se posó finalmente sobre la carpeta azul. La abrió, leyó el título del informe y pasó rápidamente algunas páginas, deteniéndose en gráficos y tablas que evidenciaban las disparidades salariales. Esto es exhaustivo, comentó, y noté un leve temblor en su voz. Necesitaré tiempo para revisarlo adecuadamente. Por supuesto, respondí, levantándome. Estaré en mi puesto habitual cuando desee hablar conmigo. Salí de su despacho sin añadir nada más. Al pasar junto a Claudia, noté que me miraba de manera diferente, como si de repente fuera visible para ella. Mientras el ascensor descendía hacia la planta 12, sentí una extraña calma. Ya no había vuelta atrás. La carpeta azul estaba ahora en manos del presidente, y pronto descubriría si mi acto de valentía tendría consecuencias positivas o se convertiría en el final de mi carrera en Grupo Herrera. Al llegar a mi planta, percibí un ambiente diferente. Aunque nadie sabía lo que acababa de hacer, parecía que todos intuían que algo había cambiado. Los pasillos estaban inusualmente silenciosos. Las miradas se desviaban cuando pasaba. Era como si el edificio entero contuviera la respiración, esperando. Y yo también esperaba, pero ya no con miedo, sino con la serena certeza de quien por fin ha tomado el control de su destino. Las horas siguientes transcurrieron en una extraña calma. Me senté en mi escritorio e hice mi trabajo como cualquier otro día, respondiendo correos, revisando facturas, preparando informes, pero por dentro, mi corazón latía acelerado. Cada vez que sonaba un teléfono, cada vez que alguien pasaba cerca de mi escritorio, me tensaba ligeramente. Gabriela se acercó durante la pausa del café, curiosa por mi comportamiento de la mañana. Me hizo, ¿vas a contar qué está pasando? Llevas todo el día con esa expresión extraña, como si supieras algo que los demás no sabemos, me dijo en voz baja, inclinándose sobre mi escritorio. Te prometo que te contaré todo, pero ahora mismo no. Puedo, respondí, ofreciéndole una sonrisa tensa. No tuve que esperar mucho más. A las 12:37, los rumores comenzaron a circular. Primero fueron susurros en los pasillos, después conversaciones interrumpidas cuando alguien se acercaba. A la 1 de la tarde, todo el departamento sabía que algo estaba ocurriendo en la planta ejecutiva. Dicen que han llamado a todos los jefes de departamento, me contó Pablo, el chico de prácticas que siempre parecía enterarse de todo, y que han cancelado todas las reuniones de la tarde. A las 2, vi a Mercedes pasar apresuradamente frente a mi escritorio, con el rostro pálido y la mirada fija al frente. No me miró, pero pude notar cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba su tablet. 5 minutos después, Antonio pasó en la misma dirección, con una expresión que nunca le había visto. Miedo. ¿Qué está pasando?, preguntó Raquel, sentada en el escritorio contiguo al mío. Todo el mundo actúa como si hubiera ocurrido una catástrofe. Me encogí de hombros, fingiendo la misma confusión, aunque mi estómago se había convertido en un nudo. ¿Habría leído ya el presidente mi informe completo?,
¿Estaría tomando medidas o simplemente preparando mi despido? A las 3 de la tarde, cuando regresaba del comedor, Claudia, la secretaria del presidente, me esperaba junto a mi escritorio. Todo el departamento observaba discretamente, fingiendo trabajar. «Elena, el presidente quiere verte de nuevo», anunció, con un tono formal que no revelaba nada. Asentí y tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Mientras caminaba junto a Claudia hacia el ascensor, sentí docenas de miradas clavadas en mi espalda. El secretismo de la situación había creado una tensión palpable en el ambiente. Esta vez, el ascensor hacia la planta ejecutiva me pareció interminable. Respiré profundamente, preparándome para cualquier escenario. Podía enfrentarme a un despido inmediato, a amenazas legales, o a un intento de silenciarme con una indemnización. Estaba lista para todo, excepto para lo que encontré. Al entrar al despacho de Eduardo Herrera, me sorprendió ver que no estaba solo. Junto a él se encontraban un hombre y una mujer que no conocía, ambos con expresiones serias y trajes formales. La carpeta azul estaba abierta sobre el escritorio, con documentos esparcidos de forma ordenada. «Elena, gracias por venir», dijo el presidente, levantándose para recibirme. Su tono era completamente diferente al de la mañana. Más grave, más respetuoso. «Te presento a Laura Vidal, nuestra asesora legal externa, y a Ricardo Méndez, del Departamento de Auditoría Interna». Me indicó que tomara asiento frente a ellos. La atmósfera era tensa, pero no hostil como había temido. «He leído tu informe», continuó Herrera, señalando los documentos. «He dedicado las últimas horas a revisarlo en detalle y a contrastar algunas de tus afirmaciones con nuestros sistemas». Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. «Te debo una disculpa y un agradecimiento». De todas las respuestas posibles, esta era la que menos esperaba. Parpadeé, confundida. «Lo que has documentado aquí», continuó golpeando suavemente la carpeta con sus dedos, «no solo es inaceptable desde el punto de vista ético, sino potencialmente delictivo en algunos casos. La discriminación salarial sistemática, la manipulación de evaluaciones, las represalias contra empleados, esto no representa los valores de Grupo Herrera». Laura Vidal, la asesora legal, intervino con tono profesional. «Hemos iniciado ya una investigación preliminar», explicó, «y lo que hemos encontrado hasta ahora corrobora muchas de tus alegaciones. Estamos especialmente preocupados por los casos de Luisa Martínez y María José Sánchez, que podrían constituir discriminación de género según la Ley de Igualdad. La auditoría interna ya está revisando todos los expedientes salariales y de promoción de los últimos 5 años», añadió Ricardo Méndez. «Los resultados preliminares muestran discrepancias que no pueden justificarse por razones de mercado o desempeño». Me mantuve en silencio, procesando lo que estaba escuchando. Parte de mí seguía esperando que en cualquier momento todo cambiara, que apareciera la trampa, la amenaza. El presidente Herrera pareció leer mis pensamientos. «Elena, quiero que sepas que tomo esto con la máxima seriedad», afirmó. «Lo que has hecho requiere un gran valor y un profundo compromiso ético. Son precisamente esos valores los que quiero promover en esta empresa». Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. «Mercedes Torres y Antonio García han sido suspendidos temporalmente mientras avanza la investigación. He nombrado a Laura como responsable interina de recursos humanos, con plenos poderes para implementar los cambios necesarios». Sentí un nudo en la garganta. Era difícil asimilar que realmente me estaban tomando en serio, que mis años de frustración silenciosa finalmente habían encontrado eco. «¿Qué pasará ahora?», me atreví a preguntar. «Eso depende en parte de ti», respondió Herrera. «Necesitamos tu cooperación y apoyo durante la investigación. Tu conocimiento de la situación es invaluable». «¿Y después de la investigación, qué?», insistí. No quería que esto se convirtiera en una mera operación de imagen, en un problema que se barriese bajo la alfombra una vez pasado el susto inicial.
El presidente intercambió miradas con sus acompañantes antes de volver a hablar. Eso también depende en parte de ti, Elena. Estoy abierto a escuchar tus propuestas. Fue en ese momento cuando comprendí la verdadera magnitud de lo que había logrado. No solo habían escuchado mi denuncia, sino que me estaban dando la oportunidad de participar en la solución. Por primera vez en 10 años, no estaba pidiendo, estaba negociando. Necesito tiempo para pensar, respondí finalmente, para elaborar una propuesta que beneficie no solo a mí, sino a todos los empleados afectados por estas prácticas. Por supuesto, concedió Herrera. Tómate el resto del día. Mañana podemos reunirnos de nuevo para discutir tus términos. Mientras me levantaba para marcharme, sentí una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía procesarla. Validación, alivio, orgullo y también una nueva responsabilidad que no había anticipado. Una cosa más, Elena, añadió el 1900 presidente cuando ya estaba cerca de la puerta. Te pido discreción mientras avanza la investigación, pero quiero que sepas que, cuando todo esto termine, tu valentía será reconocida públicamente. Asentí y salí del despacho. Al pasar junto a Claudia, noté que me miraba con una mezcla de curiosidad y nuevo respeto. El rumor se había extendido. Algo importante estaba pasando, y yo estaba en el centro de todo. Mientras el ascensor descendía, mi mente ya comenzaba a trabajar en la propuesta que presentaría al día siguiente. Esta vez, no sería una empleada suplicando migajas, sería una negociadora exigiendo justicia. Esa noche no pude dormir, pero por razones completamente diferentes a las de la noche anterior. Mi mente bullía con ideas, posibilidades y estrategias. Ya no era la rabia lo que me mantenía despierta, sino el poder de crear un cambio real. Llamé a mi hermana Silvia y le conté todo. Su reacción inicial fue de preocupación. Elena, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Estas empresas grandes tienen abogados poderosos. Pueden hacerte la vida imposible. Ya me la han hecho imposible durante 10 años, Silvia, respondí con una calma que la sorprendió. Ahora tengo la oportunidad de cambiarlo, no solo para mí, sino para todos. Tras una larga conversación, finalmente entendió mi postura y me ofreció su apoyo incondicional. Estoy orgullosa de ti, hermanita. Mamá también lo estaría. Pasé horas investigando en Internet sobre buenas prácticas laborales, consultando la legislación vigente y estudiando casos similares. Quería que mi propuesta fuera sólida, realista y efectiva. No se trataba de venganza, se trataba de justicia y transformación. A las 8:30 de la mañana siguiente, llegué a la oficina con mi propuesta perfectamente estructurada en una nueva carpeta, esta vez roja. Simbolismo sencillo pero efectivo. Del azul de la denuncia al terin rojo de la acción. El ambiente en la oficina era extraño. Corría el rumor de que Mercedes y Antonio habían sido suspendidos, pero nadie sabía exactamente por qué. Me miraban con curiosidad, algunos incluso con cierto recelo. ¿Tendría yo algo que ver con esos cambios repentinos? Las especulaciones volaban por los pasillos. A las 10:00 en punto, Claudia me llamó para informarme que el presidente me esperaba. Esta vez, el ascensor a la planta ejecutiva me pareció diferente. Ya no era una intrusa. Era una negociadora con poder propio. En el despacho me esperaban el presidente Herrera, Laura Vidal y 2 personas más que no conocía. Un hombre mayor, que se presentó como Javier Ortega, miembro del Consejo de Administración, y una mujer joven llamada Diana Ruiz, especialista en transformación organizacional. Me senté frente a ellos con la carpeta roja sobre mi regazo, sintiendo una confianza que nunca antes había experimentado en ese edificio. «Buenos días, Elena», comenzó el presidente. «Como acordamos ayer, estamos aquí para escuchar tus propuestas. La investigación preliminar ha confirmado la mayoría de tus alegaciones, y el Consejo está comprometido con implementar cambios significativos». Asentí y abrí mi carpeta. Durante los siguientes 20 minutos, expuse mi visión de manera
clara y concisa. No me temblaba la voz, no me disculpaba por ocupar espacio. Esta era mi momento, y lo aproveché. Mis condiciones se dividen en 4 áreas principales, expliqué. Primero, transparencia salarial completa. Todos los empleados deben tener acceso a las bandas salariales de cada posición y entender cómo se determinan sus compensaciones. Segundo, una auditoría de equidad realizada por una entidad externa independiente que revise no solo salarios sino también oportunidades de promoción y desarrollo. Tercero, un nuevo sistema de evaluación del desempeño, objetivo y verificable, sin espacio para favoritismos o discriminación. Y cuarto, un programa de reparación para los empleados que han sido perjudicados por las prácticas anteriores, que incluya compensaciones económicas retroactivas cuando corresponda. Hice una pausa, observando sus reacciones. El miembro del Consejo, Javier Ortega, fruncía ligeramente el ceño ante la mención de compensaciones retroactivas, pero los demás asentían con expresión atenta. Además, continué, propongo la creación de un comité de ética y cumplimiento, con representantes de todos los niveles de la empresa, que supervise la implementación de estas medidas y sirva como canal seguro para futuras denuncias. Diana Ruiz, la especialista en transformación, tomaba notas con evidente interés. Estas propuestas están alineadas con las mejores prácticas internacionales, comentó. De hecho, implementar un sistema así podría posicionar a Grupo Herrera como líder en equidad laboral dentro del sector. El presidente Herrera me observaba con una mezcla de respeto y algo que parecía casi admiración. ¿Y para ti personalmente, Elena? ¿Qué condiciones tienes? Me preparé para el momento más delicado de la negociación. Respiré hondo y miré directamente a los ojos de cada uno de los presentes antes de hablar. Quiero un contrato revisado, con un salario acorde a mi experiencia y responsabilidades, con efecto retroactivo de 1 año. Quiero una disculpa formal y pública de la empresa por la discriminación sufrida. Y quiero un nuevo puesto, directora de ética y cumplimiento, reportando directamente a la presidencia, con autonomía y recursos para implementar y supervisar los cambios que he propuesto. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Pude ver cómo intercambiaban miradas, evaluando la audacia de mis peticiones. Finalmente, fue Javier Ortega quien habló. Lo que pides tendrá un impacto financiero significativo en la empresa, dijo con tono medido. Las compensaciones retroactivas, los ajustes salariales. Estamos hablando de millones de euros. Menos de lo que costaría un escándalo público, una investigación de la Inspección de Trabajo y varios juicios por discriminación. Respondí con calma, sin mencionar el daño reputacional irreparable. Laura Vidal, la asesora legal, asintió casi imperceptiblemente. Elena tiene razón, intervino. El coste de no actuar sería mucho mayor, tanto económica como reputacionalmente. El presidente se reclinó en su silla, considerando todo lo que había escuchado. Finalmente, se inclinó hacia adelante y me miró directamente. Acepto tus condiciones, Elena, todas ellas. No esperaba una victoria tan completa y tan rápida. Había anticipado negociaciones, concesiones, tal vez incluso resistencia abierta, pero la contundencia de la evidencia que había presentado, combinada con el temor a un escándalo público, había inclinado completamente la balanza a mi favor. Prepararemos los documentos necesarios para formalizar tu nuevo rol y las iniciativas que has propuesto, continuó Herrera. Mientras tanto, me gustaría que participaras en una reunión con todo el equipo directivo mañana para presentar personalmente tu visión. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y responsabilidad. Había conseguido todo lo que pedía, pero ahora venía la parte más difícil. Hacer realidad esos cambios, transformar una cultura empresarial arraigada durante décadas. Al salir del despacho, Claudia me detuvo con una sonrisa sincera. Felicidades, directora Montero. Ya he recibido instrucciones para preparar tu nueva oficina en la planta ejecutiva. Gracias, Claudia, respondí,
aún procesando la rapidez con que todo estaba cambiando. Mientras bajaba a mi antiguo departamento para recoger mis pertenencias, sentí las miradas curiosas de mis compañeros. Los rumores habían crecido. Ahora se hablaba de una reestructuración completa, de auditorías y cambios en la dirección. Gabriela se acercó a mi escritorio mientras guardaba mis cosas en una caja. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. Te ascienden a la planta ejecutiva. Es cierto, confirmé. Y no solo a mí. Las cosas van a cambiar mucho por aquí, Gabriela. Para bien. En sus ojos vi algo que me conmovió profundamente. Esperanza. La misma esperanza que yo había perdido y recuperado en el transcurso de apenas 3 días. Mientras subía en el ascensor hacia mi nueva oficina, con ventanas y luz natural, sentí que el peso de 10 años de injusticia comenzaba a disiparse. No había sido solo una negociación, había sido una revolución silenciosa, y apenas estaba comenzando. Ha pasado 1 año desde aquel día en que entregué la carpeta azul. 1 año de transformaciones, resistencias, victorias y algunos reveses. Desde la ventana de mi despacho en la planta ejecutiva, puedo ver el parque, del Retiro y, más allá, el horizonte de Madrid. El mismo horizonte que contemplaba aquella noche en que decidí que ya era suficiente, que merecía más, que todos merecíamos más. La transición no fue fácil. Cuando se anunció oficialmente mi nombramiento como directora de Ética y Cumplimiento, hubo reacciones mixtas. Algunos compañeros me veían como una heroína, otros como una traidora o una oportunista. Los directivos más antiguos, amigos, de Mercedes y Antonio, intentaron sabotear sutilmente mis iniciativas. Algunos incluso dejaron la empresa, incapaces de adaptarse a la nueva cultura de transparencia. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. La auditoría externa reveló disparidades salariales aún más graves de lo que yo había documentado. Se implementó un plan de compensación retroactiva que benefició a más de 200 empleados. Las bandas salariales se hicieron públicas y se estableció un nuevo sistema de evaluación basado en criterios objetivos y verificables. Lo más sorprendente fue ver cómo, una vez que se abrió la puerta, otras personas comenzaron a hablar. Historias que habían permanecido ocultas durante años salieron a la luz. Luisa, mi antigua compañera, regresó para testificar en la investigación interna. María José recibió una oferta para reincorporarse con el puesto y las responsabilidades que merecía. Ramón, ya jubilado, fue compensado económicamente por los beneficios que se le negaron. Hoy, mientras ordeno los documentos para la reunión anual del Comité de Ética, suena mi teléfono. Es Gabriela, ahora coordinadora de bienestar laboral, un puesto creado como parte de la reestructuración. Elena, los resultados de la encuesta de clima laboral están listos, me anuncia con entusiasmo. La satisfacción de los empleados ha aumentado un 47% respecto al año pasado, y la percepción de equidad y transparencia ha subido más de 60 puntos. Eso es magnífico, Gabriela, respondo, genuinamente feliz. Envíamelos para incluirlos en el informe anual. Al colgar, me encuentro sonriendo ante la ironía. Los mismos informes y estadísticas que antes se manipulaban para justificar injusticias, ahora documentan el progreso hacia una empresa más equitativa. Un golpe suave en la puerta interrumpe mis pensamientos. Es Diana Ruiz, la especialista en transformación que ahora trabaja de forma permanente con nosotros. ¿Lista para la presentación de mañana?, pregunta entrando con una tablet en la mano. El Financial Times confirmó la entrevista. Quieren destacar a Grupo Herrera como caso de éxito en transformación ética empresarial. Casi lista, respondo, señalando los documentos sobre mi escritorio. Solo estoy repasando algunos detalles. Diana se sienta frente a mí, con una expresión más seria. Sabes que muchas empresas nos están observando, ¿verdad? Lo que hemos conseguido aquí está creando ondas en todo el sector. 2 competidores ya han comenzado programas similares,
Y el Ministerio de Trabajo está estudiando nuestro modelo como posible referencia para futuras regulaciones. Asiento, consciente del impacto que nuestras acciones están teniendo más allá de las paredes de este edificio. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?, me pregunta Diana. La pregunta me hace reflexionar. Había imaginado todo. ¿Esto aquella noche en que compilaba evidencias con manos temblorosas? ¿Había previsto que mi acto de rebeldía personal podría desencadenar un cambio sistémico? No, admito honestamente. Solo quería justicia para mí y para mis compañeros. El resto ha sido un efecto dominó que nadie podría haber previsto. Después de que Diana se marcha, me quedo contemplando la ciudad a través de la ventana. El sol de la tarde baña Madrid con una luz dorada, haciendo que incluso los edificios más grises parezcan cálidos y acogedores. Mi teléfono vuelve a sonar. Esta vez es Silvia. ¿Sigues en la oficina? Mamá ya está en casa preparando la paella, y los niños no paran de preguntar cuándo llegará la tía Elena. Salgo en 15 minutos, prometo, sonriendo al pensar en la cena familiar que me espera. Mientras recojo mis cosas, pienso en las muchas personas que me han preguntado durante este año cómo encontré el valor para enfrentarme a un sistema tan arraigado. Siempre respondo lo mismo. A veces, el silencio es más peligroso que el riesgo. A veces, tolerar lo intolerable nos destruye más lentamente, pero con igual certeza que enfrentarnos a ello. No fue solo un informe lo que escribí aquella noche. Fue una línea en mi vida donde me negué a seguir siendo disminuida. Y en el proceso, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Mientras camino hacia el ascensor, paso junto a la antigua oficina de recursos humanos, ahora transformada en el Centro de Bienestar y Desarrollo. Mercedes ya no está allí. Después de la investigación, se acordó su salida de la empresa con condiciones que nunca se hicieron públicas. Antonio fue relegado a un puesto sin relevancia en una filial menor, su influencia completamente neutralizada. No siento alegría por sus caídas, sino por el sistema más justo que ha surgido de los escombros de lo que ellos representaban. Al salir del edificio, me cruzo con Pablo, el antiguo chico de prácticas, ahora contratado indefinido en condiciones dignas. «Elena», me saluda con entusiasmo. ¿Has visto que 3 personas más se han presentado para el comité de ética? La gente realmente quiere participar. Es una buena señal, respondo. Cuando las personas sienten que su voz importa, quieren usarla. Me despido de Pablo y camino hacia el metro, disfrutando del aire fresco de la tarde. Un año atrás, salía de este mismo edificio con el corazón encogido por la humillación y la rabia. Hoy, salgo con la cabeza alta, no por mi título o mi salario, sino porque recordé quién era y les hice verlo también a ellos. En el vagón del metro, una mujer joven lee un artículo en su tablet. Alcanzo a ver el titular: Revolución silenciosa. Cómo una empleada transformó la cultura de una gran empresa. Me hace sonreír. La revolución no fue silenciosa para mí. Fue un grito que llevaba 10 años conteniendo. Al llegar a casa, de mi madre, donde toda la familia me espera para cenar, me reciben los abrazos de mis sobrinos y el aroma inconfundible de la paella valenciana. Aquí, lejos de informes y comités, soy simplemente Elena, la hermana, la tía, la hija. ¿Cómo va todo en tu trabajo, cariño?, pregunta mi madre mientras me sirve una copa de vino. Va bien, mamá, respondo con una sonrisa tranquila. Las cosas finalmente están como deberían estar. Y mientras nos sentamos a la mesa familiar, pienso en todas las mesas de todas las casas donde se sientan personas que sufren en silencio injusticias laborales, que creen que no tienen voz, que piensan que no pueden cambiar las cosas. Si pudiera decirles algo, sería esto. A veces, un solo acto de valentía puede iniciar una transformación que parecía imposible. A veces, la persona que todos subestiman resulta ser la más poderosa. Porque cuando finalmente decides que ya es suficiente,
Cuando te niegas a seguir siendo invisible, cuando recuperas tu voz, el mundo entero comienza a escuchar.